Hola a todos y todas. Ahora veremos cómo se analiza una matriz de datos empezando por su exploración, eligiendo una muestra de esta, luego seleccionando los casos de manera aleatoria según el número de muestra, los registros y por último calculando porcentajes, medias y lo que sea necesario para el análisis correcto de la matriz. Empecemos. Ustedes ya tuvieron que haber descargado la base de datos que se muestra acá, que es la base de datos de mortalidad 2015 del blog. Yo ya la tengo descargada y es esta, ¿verdad? Consta de 3000 registros y veamos 16 variables. Lo podemos ver en esta zona. Hay 16 variables y lo primero que debemos hacer es un cálculo de muestra sobre esta. Como en esta tenemos varias variables que podrían ser nuestro motivo de investigación, entonces no vamos a elegir alguna, pero lo ideal sería que, por ejemplo, hubiera una causa de mortalidad establecida en la investigación y que supiéramos la prevalencia o la proporción de esta en la población que se está estudiando para poder tomar una muestra. Ha de entenderse asimismo que hoy en día, con tanta tecnología que existe y potencia computacional, si uno tiene una matriz de 3000 datos, pues es mejor analizar los 3000 datos que no obtener una muestra, pero como es un ejercicio académico, obtendremos la muestra. Entonces procedamos. En una nueva hoja, donde colocaremos muestra, este nombre está ocupado, muestra BD para que sea la base de datos. Ahora colocaremos acá la N, que es lo que obtendremos de muestra. Acá abajo colocaremos N mayúscula, que es de la población de nuestra muestra, Z, P, Q y el error. Recordemos que estos valores son los que utilizaremos para el cálculo de nuestra muestra. Además colocaré acá numerador, denominador, para N pues lo dejaremos así porque esto podría variar siempre. Otro dato que voy a agregar acá es alfa. Recordemos que alfa sí es el complemento de z y lo vamos a utilizar para calcular nuestra muestra o calcular z. Colocaremos estos parámetros para nuestro cálculo de muestra. Primero, n será el número que obtendremos. N mayúscula, recuerden que es el número de la población. Z es con el nivel de confianza que se calculará esta muestra. P es la proporción del evento que uno busca. Q pues es el complemento. El error nosotros lo fijamos. Y alfa sí es el complemento de Z. Entendemos que si hacemos con un nivel de confianza del 95%, o sea un Z al 95%, alfa será 5%. Y nos servirá en esta ocasión para poder hacer el cálculo a dos colas. Entonces decimos que Z es igual a 1 menos alfa dividido 2, porque recuérdense que es a dos colas. ¿Y por qué ponemos 1? Porque recuérdense que es una escala de probabilidad y la máxima probabilidad que hay es 1 o 100%. Por tanto, si como decimos que es al 95%, tendría un 5%, ¿verdad? Y esto se debe colocar en proporción, 0.05. Y sí, tenemos un 97.5%. Solo verifiquemos una vez que sí sea el Z que esperamos, que es de 1.96, y colocamos igual esta función,
esta de acá, y incluimos la probabilidad, esta, y efectivamente es 1.96. Teniendo eso en cuenta, si ustedes quieren, pues podemos colocar todo esto en porcentaje. Así, ahí está. Y Q es igual a 1 menos P, que son un complemento. En este caso, si decimos, y lo que vamos a utilizar para nuestra base va a ser 0.5. 0.5, que es el 50%. Tenemos que se calcula automáticamente. Estos valores del error y la población, recuerden que eso nosotros los colocamos, ¿verdad? Y entonces empezamos, vamos a hacer un cálculo de muestra con un error del 4%. Y recordemos que nuestra población es de 3000. Si recordamos la fórmula, es igual a la población por z al cuadrado, pero en este caso recordemos que hay que pasarlo al valor z, que en este caso pondríamos otra vez esta función estandarizada inversa. Recuerden que es al cuadrado y vamos a colocar la probabilidad, que es acá. Cerramos paréntesis. En algunas computadoras es ALGR, y donde se encuentran las figuras de corchetes y llaves al mismo tiempo, y ahí se habilita este sombrerito que nos permite elevar al cuadrado, ¿verdad? Podrían multiplicar 2 veces la distribución normal estándar inversa, también puede ser, por P por Q. Ahí tendríamos nuestro numerador. Ahora nuestro denominador va a ser, como se recuerdan, el error al cuadrado por número de población menos 1. Esto va en paréntesis porque recuerden que son dos operaciones que se suman. Entonces yo en este momento voy a colocar mi paréntesis. Y acá, para que haga la resta primero, ahora sí coloco más. Y volvemos a colocar lo mismo. La distribución normal, estándar, inversa. Colocamos la probabilidad, siempre al cuadrado, por P por Q. Cerramos paréntesis, igual. Ahora solo nos quedaría que n fuera igual al denominador dividido el denominador. Y ahí está. Podríamos decir que con una muestra, que para obtener una muestra al 95% de confianza y con un 4% de error, tendríamos que escoger 500 sujetos, ¿verdad? Y aquí el cambio pues ya es fácil, ¿verdad? Recuerden que siempre es complementario el alfa del nivel de confianza. Si yo quisiera un 10%, pues lo coloco acá y automáticamente me hace el cambio. Eso sería al 90%. Recuerden que el Z no sale 90 exacto porque es a 2 colas. Se reparte este 10%, 5 por 5 5% en cada cola. Bueno, entonces dejémoslo así, solo es un ejercicio al 10%. Yo necesito 370 sujetos. Entonces habilito otra hoja donde voy a extraer mi muestra. Aquí vamos a
Utilizar los números aleatorios para la selección. Pongamos a esta pestaña selección. Acá colocaremos registro aleatorio. Dejamos una columna y colocaremos jerárquico. Este nos servirá para que no se repitan nuestros números. Colocamos 1, 2. Luego seleccionamos y arrastramos hasta el número 3000. Ya tenemos los 3000. Ahora utilizamos la función igual aleatorio. Sí, solo cerramos el paréntesis para que genere números aleatorios de 0 a 1. Ya tenemos 1 y ahora en esta crucita damos doble clic en esta esquina. Se generan números aleatorios hasta el registro 3000. Y ahora, como nuestra muestra nos decía, tenemos que escoger 371 porque se aproxima. Y utilizamos la función jerárquico. El número de referencia va a ser el número aleatorio, perdón, el número, ¿verdad? Coma. En otras computadoras no es coma, sino es punto y coma. Ustedes mirarán ahí cuando se habilite su función cuál es. Entonces, de referencia es la matriz de números aleatorios. No le damos ningún orden, solo cerramos el paréntesis y damos enter. Como se dan cuenta, nos devolvió un número de registro y no el número aleatorio. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces hacemos lo mismo, arrastramos hasta, en este caso, el 372, porque recuérdense que la primera fila está ocupada por los encabezados. Y ya nos generó una lista de números aleatorios, ¿verdad?, de los registros. Entonces colocamos, aquí podemos utilizar otro atajo del teclado que es presionando Control Shift juntos y la flecha hacia abajo y selecciona hasta donde esté llena la columna. ¿Ya? Damos Control C. Un momento, vamos a habilitar una hoja donde coloquemos hoy sí, voy a colocarle yo muestra fin. Voy acá nuevamente, selecciono Control Shift, flecha hacia abajo, Control C para copiar. Me voy acá, dejo un espacio, ya van a saber por qué. Dejo un espacio, aquí es donde van a ir mis encabezados y aquí copio mi lista de números, pero no lo copio con Control V. Me voy acá y lo pego como valores para que no me arrastre ninguna fórmula. ¿Ven? Copiado. Ahora voy y los ordeno de menor a mayor. De menor a mayor. Y aquí voy a colocar el registro en este caso, o el número. Y de la base de datos voy a copiar los encabezados. Igual, Control Shift, flecha a la derecha y me selecciona hasta la última casilla llena. Lo copio, Control C, me voy a mi muestra, Control V y ya tengo los encabezados. Ahora, para extraer nuestros resultados desde la base de datos, pero que esté concatenado al número de registro que de manera aleatoria escogimos para nuestra muestra, utilizaremos la función buscar V. Para esto tenemos unos requisitos, ¿verdad? Por ejemplo, el de numerar las columnas, y por eso es que dejé este espacio acá. Ahora vamos a ver en la función por qué es necesario tenerla. Por ejemplo, voy a numerarlas entonces, 2. Ya saben que pueden arrastrar hacia acá para que les numere automáticamente. 17. Vamos a centrar. Y ahora sí, estoy listo para utilizar mi función buscar V. Entonces utilizo igual, buscar V. Me dice qué valor estoy buscando. Pongo el del registro, coma, de qué matriz o tabla lo voy a extraer.
Pues de la base de datos selecciono toda, control shift flecha derecha, flecha hacia abajo, y yo necesito que esta matriz no se mueva en ningún momento cuando esté haciendo los cálculos. Para eso presiono F4 y podremos ver que se van a marcar acá unos símbolos de dólar. Podemos ver, mi tabla ya está fijada, coma, ahora me dice el indicador de la columna. Si yo solo quisiera un dato, tendría que decir en qué columna, qué número de columna tenía que buscar acá. Por ejemplo, la columna 1, la 2, la 3, la 4, ¿verdad? Pero como yo quiero todos los registros, voy a hacer algo distinto. Me vengo acá y elijo esto, porque aquí le estoy indicando el número. No es necesario que tenga esto, pero ahorita lo vamos a borrar. Coma, y me dice si quiero una coincidencia aproximada o una coincidencia exacta. Yo voy a elegir la exacta. Cierro paréntesis, pero antes de eso voy a modificar acá y voy a dejar solo esto para que en lugar de ponerle un número exacto de columna, cada vez que la fórmula se corra va a ir colocando el número correspondiente y me va a extraer ese dato de la base de datos. Como yo necesito inmovilizar algunas, por ejemplo necesito inmovilizar aquí la columna, voy a solo utilizar el símbolo de dólar acá y para este el número de columna y también símbolo de dólar y listo. Ahora sí puedo dar enter y ya me trajo el registro. Ahora solo es de que copie mi fórmula. Podemos ver que ya lo hizo. Ahora necesito que también me extraiga todos los demás. Como les dije antes, pueden usar control D y se dan cuenta, les trae todos los registros. Entonces voy a utilizar de nuevo mi control shift flecha hacia abajo, de control J para copiar la fórmula hacia abajo, y tengo todos mis registros copiados. Ahora que ya hemos seleccionado o hemos extraído nuestros registros a partir de la base de datos, utilizaremos las tablas dinámicas para obtener resultados más rápido de estas. También ya he realizado algunas automatizaciones acá, ¿verdad? Que les iré explicando rápidamente, pero para que el video no sea tan largo, pues ya lo he hecho. Y además han visto cómo construir fórmulas, que es lo que se utiliza en estas. También calcularemos los intervalos de confianza, que estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Estas se pueden calcular a mano, ¿sí? Dato por dato, o se pueden hacer de forma automática, que es como yo las pondré en Excel. Pero ustedes tendrán que tener la habilidad, ¿verdad?, de poderlas hacer de forma manual. Entonces volvamos a nuestra tabla dinámica. Una tabla dinámica automatiza desde luego la matriz que vamos a utilizar y ahorita lo vamos a ver. Entonces le voy a decir a Excel que me inserte una tabla dinámica. Estos menús pueden variar un poquito dependiendo del Office que tengan instalado, pero le digo que me cree una tabla y cuál es el rango para esta. Entonces le voy a decir que el rango es de mi muestra final, que es la que estoy utilizando. Nuevamente control shift flecha a la derecha y hacia abajo. ¿Ya? Y le digo que así está bien. Entonces aceptar. Me sugiere algunos tipos de tablas dinámicas que hay. La primera está bien por defecto y doy a aceptar. Se dan cuenta, se habilita un panel y de una vez Excel entiende que la primera fila son los encabezados, los tenemos acá. Entonces vamos a trabajar con esta y vamos a empezar a calcular nuestros datos. Por ejemplo, queremos calcular la media de las edades. Esto bastará con solo arrastrar la edad del difunto, por ejemplo, a las filas, ¿verdad? O podríamos colocarla en valores de una vez. Pues aquí me dice 371. Recuérdense que es nuestra muestra. Acá le puedo decir
le puedo configurar el tipo de valor que quiero que me dé. Como es una variable numérica, le puedo pedir, por ejemplo, que me dé el promedio. Y se dan cuenta, automáticamente me da el promedio de lo que nosotros buscamos. Puedo pedirle otros valores, por ejemplo, la desviación estándar. Recuerden que es una muestra, entonces es desbest sin ninguna otra. Y cuando es, pues, si fuera de la tabla que tiene los 3000 datos, sería una desbest P. Aceptar. Y me calculó la desviación estándar, ¿verdad? En 34.34. Aquí, otro de los datos importantes. Aquí pueden quitar una y solo arrastrar según sea lo que les convenga. ¿Sí? Entonces aquí también me sirve, por ejemplo, para el sexo. Lo coloco en filas y le digo que, por ejemplo, me dé el recuento. Acá, entonces aquí hacen sumatoria, si se dan cuenta. Eso es de cambiar el campo, ya lo vimos, al valor que a mí me interese. Puedo pedir un recuento. Y me dice que en mi muestra hay 212 hombres y 159 mujeres. Ahí ya puedo obtener una proporción también para mi cálculo del intervalo de confianza. Ahora, voy a utilizar estos valores para hacer el cálculo del intervalo de confianza para proporciones. Entonces, yo quiero estimar cuántos hombres hay, ¿verdad?, en la base de datos de 3000. Entonces voy a decir que 212 dividido, en total acá, 0.57. Si lo colocamos en porcentaje, pues es el 57%. Pero entendemos de que el complemento sería de las mujeres, pero el P es el que yo quiero estimar. Teniendo esto, yo me voy para mi intervalo de confianza y ya tengo aquí el de proporción. Vean lo que me está pidiendo. Datos que tengo que introducir. ¿Cuánto era mi muestra? De 371. Y empieza a calcular. La proporción dijimos que era de 0.57. 0.57. Miramos que el estimador se coloca acá. Este también podríamos colocarlo en porcentaje. Y por último nos pide la desviación estándar, ¿verdad? Pero en este caso, como es una proporción, no necesita de desviación estándar. Entonces aquí tendríamos nuestro intervalo de confianza. Podríamos reducir los decimales. Ahí está. Podemos decirle que sea proporción. Ahí está. Y nos dice, lógicamente, que el parámetro poblacional, ¿verdad?, estaría entre el 52 y el 62%. Esto con un nivel de confianza, siempre saben, del 95%. Esto podríamos ver si es cierto o no. Este lo voy a poner en negro para que no tengamos confusiones. Allí. Y ahora podríamos hacer lo mismo para la edad. Quitaríamos esto de acá y nos vamos a la edad. Este lo dejamos solo en valores y pues ustedes saben que para el intervalo necesito la media. Le pido el promedio y me da un 46.42. Esto ya lo puedo ingresar en mi fórmula automatizada, que ahorita les voy a explicar. Dijimos 46.42. Colocamos acá 46.42. Se copia automáticamente. Recuerden que este es un estimador, es a partir de la muestra. Y ahora necesito los valores para acá. Decíamos que era 371. Esto es al 95%. Y me faltaría solo la desviación estándar. Esta también se la puedo pedir en la tabla dinámica. Recuérdense, modificar el valor. Y como es algo muestral, es la desbest, no la desbest P. Lo pido y me da 34.34. Lo incluyo.
perdón, 34.34, y ahí está. Entonces digo que el parámetro poblacional estaría con una estimación muestral de 46.2 de promedio de edad. El parámetro poblacional va a estar entre 42.92 y 49.91. Podría aumentar el nivel de confianza, por ejemplo un alfa del 3% o de un 1%, ¿verdad? Que sería un nivel del 99, coloco 1, cambia del 41.82 a 51.1 años, estaría mi parámetro, ¿verdad? Con esto se puede aquí jugar un poquito, 5% dejémoslo, allí está, y miremos si realmente mi parámetro poblacional si se encuentra entre 42.92 y 49.91. Ahora vamos a calcular acá la media, lo voy a hacer aquí arriba, y miremos igual promedio de todas las edades, las 3000, y nos da un promedio de 42.04. Miremos nuestro intervalo de confianza. Si nos encontramos, no, queda por fuera del intervalo, si se dan cuenta. 42.4 fue que nos salió, 42.04, pero es muy aproximado. Si calculáramos el intervalo a mayor confianza, es probable que sí contuviera eso. Por ejemplo, calculémoslo al 99% y miremos que aquí ya lo incluye, 42.4, ¿verdad? Y así es como calculamos. Pequeño resumen, estoy utilizando las fórmulas acá, estas que están descritas, solo que de una manera automática. Les voy a ir explicando un poquito. Por ejemplo, estos datos siempre los coloco yo a mano, porque esto los tengo que calcular con base en mi muestreo. Si miramos Z, como ya les había explicado en el cálculo de la muestra, acá tenemos, ¿verdad? 1 menos alfa medios. ¿Sí? Entonces lo único que yo debo definir aquí es el alfa, porque esta fórmula ya la tengo, solo debo definir cuánto es el complemento de confianza que yo quiero, y la desviación estándar que yo también la calculo a partir de la muestra. Entonces aquí está todo el cálculo del intervalo, del límite inferior y del límite superior, porque el estimador solo es copiado a partir de esta. Podemos ver con F2 activar la edición de fórmulas y miramos que sí, corresponde al cálculo de la media. El intervalo, el límite inferior del intervalo, si nos damos cuenta, yo tengo dos fórmulas acá en una, ahí te la voy a explicar. Por ejemplo, este es el intervalo, hasta acá el límite del intervalo. Podemos ver, aquí no se mira hasta aquí atrás, pero C5, que está bloqueado acá para facilitar la copia de la fórmula, C5 que está bloqueado, pertenece a la media muestral. Menos, aquí está el símbolo menos, y después recuerden que utilizamos la función de distribución normal estándar inversa, aquí está, y si se dan cuenta está en rojo, C6, y sí pertenece al valor Z que está acá detrás, como lo podemos ver, lo calcula, y multiplicado por la desviación estándar que está en morado, acá tenemos la desviación estándar, dividido la raíz de n, que n, como podemos ver, apenas se nota acá, pero aquí está, que es la muestra, y yo le agregué, para que no se viera tan feo pues en el resultado cuando no hay ningún dato, que si da error, o sea, que si no hay nada para calcular acá, si error, en esta fórmula que tengo seleccionada, si hay error, que lo llene con la siguiente palabra, ¿verdad? Datos para el intervalo de confianza. Esto hay que ponerle comillas para que lo detecte como texto. Entonces, como podemos ver, ahí está. Copié esta fórmula para este lado, por eso es que bloqueé con símbolo de dólar algunas casillas. Voy a activar la edición y se dan cuenta aquí lo que varía es el más. Ahora sí, aquí podemos ver un poquito mejor la distribución de los valores.
Miren, el celeste pues pertenece a este, lógicamente a la media, más distribución normal estandarizada de C6, que aquí está, el nivel de confianza, y aquí pues lo que hace esto es devolverme el valor de Z a ese porcentaje, lo multiplica por la desviación estándar y le saca la raíz a n. Acá está. Y ya les dije, ¿verdad? Esto de coma, sí, error, esto es para que me llene si no hay ningún dato, coloque lo que ya habíamos dicho. Como se pueden dar cuenta, lo coloca. Si no, saldría ahí error o valor no encontrado o no hay referencia, etcétera, ¿verdad? Es solo para que se mire un poco mejor. Lo mismo para el de proporción. Acá está. Les digo que para proporción está n. Necesito la proporción, que esa la calculo a partir de mi muestra. Tengo un valor de z que está basado a 2 colas según el alfa, ¿verdad? El complemento del nivel de confianza. Aquí lo pueden ver. El límite inferior, pues aquí está la fórmula, pero vamos a ver el límite superior porque nos bloquea la visión de todos los demás datos. Aquí lo podemos ver. Igual, vuelvo a utilizar lo de sí, punto, error, ¿verdad? Pero antes escribo toda mi fórmula, para que si encuentra un error, o sea, no puede calcular los datos, o no hay referencias, o no hay valores, pues le agregue la etiqueta datos para intervalo de confianza. Podemos ver que la proporción es esta, aquí está, en celeste. Después que me devuelva la distribución normal estandarizada de Z a cierto nivel de confianza, aquí está en rojo, por, ahora sí, la raíz, como vamos a ver ahorita en la fórmula, la raíz de C16, que es la proporción, por Q, pero sabemos que Q es 1 menos P, pues aquí lo coloco 1 menos, otra vez P, dividido el tamaño de la muestra, que aquí está, 371, y pues el complemento nuevamente les digo que comillas, datos, para que si no encuentra algún valor, pues me coloque datos para I y C. Y eso sería todo lo que tendrían que hacer. Ya les digo, pueden pausar el video para ver cómo están construidas las fórmulas. Algunas fórmulas pueden variar según el Office que tengan instalado, pero eso sería todo para el cálculo. Es importante que lo sepan hacer también a mano, puesto que en cualquier momento en una evaluación será poco probable que lo hagan en una computadora, ¿verdad? Entonces es preferible que también lo sepan hacer a mano. Y estas son las fórmulas, como ya les había dicho. Para las proporciones es la proporción estimada más menos, ahí vimos que hay un límite superior, un límite inferior, por z de alfa medios, que habíamos dicho que era el complemento, por eso siempre tengo alfa g, por la raíz cuadrada de p por q dividido el número de la muestra, n. Para las medias es la media estimada más menos, ahí va el límite inferior superior, más menos z de alfa medios por la desviación estándar de la muestra, recuérdense, no desbest p, sino solo desbest. En algunos Office aparece desbest m, ¿verdad? Pero dependerá, y dividido la raíz cuadrada de n. Entonces sería todo. Es solo de que su profesor les indique qué es lo que tienen que calcular, porque se podría calcular un intervalo de confianza para todas las variables. Ya miramos que aquí hay una variable categórica y hay una variable numérica. Entonces sería solo de que hagan los cálculos respectivos y presenten el informe. Saludos.